Bueno, sí, yo el año pasado, cuando las elecciones en Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos, pero cuando a mí me preguntaban qué me parecía, quién era mejor para Estados Unidos y para el mundo y para los socios de Estados Unidos, los aliados de Estados Unidos, entre los cuales estamos nosotros también, guardando determinadas distancias, ¿verdad? Para mí hubiera sido mucho mejor que no hubiera ganado las elecciones Donald Trump. La verdad que es terrible este personaje, un súper rico. Yo no tengo nada contra los ricos, ¿de acuerdo? Acá hay una frase que la pergeñó aquel hombre de Peñarol, no Washington Cataldi, Damiani, el contador Damiani, fallecido hace muchos años, un hombre muy inteligente, que fue candidato a intendente, sí. Por Montevideo. Damiani un día hablando de estos temas, alguien le preguntó y él dijo, en Uruguay no hay ricos, en Uruguay hay riquillos, como diciendo, hay algunos ricos chicos, ¿de acuerdo? Y si algo sabía de dinero, de economía, era acá en Uruguay, uno de ellos era precisamente Damiani, ¿verdad? Entonces, digo, el problema es que Trump, Elon Musk y otros no son ricos, son súper ricos, ¿de acuerdo? Yo sé de gente que son súper ricos, que no saben qué hacer con la plata y tienen fundaciones y ayudan a mucha gente, es decir, devuelven a la sociedad parte de su fortuna y meten fortunas importantes ayudando a gente dentro de Estados Unidos, porque los ricos no son solo de Estados Unidos, hay ricos también en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, y ponen esa plata para ayudar a gente adentro de sus países, pero también afuera de sus países. Y descontar impuestos también. Y descontar impuestos también. Sí, claro. Sí, descuentan impuestos también, pero digo, es más lo que ponen, ¿correcto? Entonces digo, vamos a no ser malos en ese sentido. Otros podrían quedársela toda y hacer las cosas para mal, porque hay súper ricos también en regímenes no democráticos. Digo, Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, todos aquellos ocupaban cargos muy importantes en la KGB, que era como la Gestapo de los nazis. La KGB fue la Gestapo de los rusos, de los soviéticos, ¿verdad? Entonces, aquellos que eran todopoderosos adentro de Rusia, porque eran de la KGB o eran de otros lugares importantes en la nomenclatura comunista, cuando cayó la Unión Soviética y quedó Boris Yeltsin, que era un corrupto, sí. Hay que sacarle el sombrero a aquel otro hombre que era Gorbachev, sí. Mikhail Gorbachev. Ese fue un hombre muy bien dentro de la Unión Soviética, fue uno de los punteros para salir, para terminar con la Unión Soviética, que ya no daba más, porque la Unión Soviética no la explotaron desde afuera, implosionó, es decir, explotó desde adentro, ¿verdad? Mikhail Gorbachev fue una cosa. El que vino después, que fue Boris Yeltsin, era un gran corrupto. Y tenía problemas con la bebida él. ¿Cómo? Tenía problemas con la bebida. Además, tenía problemas con el dinero, ¿verdad? Era un gran corrupto. Y tenía muy cerca a Vladimir Putin, que era un hijo de la KGB, ¿de acuerdo? Entonces hicieron un acuerdo entre ellos. Y la gran preocupación de Yeltsin, de Boris Yeltsin, era qué iba a pasar con él y su fortuna, correcto, y su corrupción, cuando él dejara el poder. Entonces consiguió un gran aliado, otro gran corrupto, que es Vladimir Putin, ¿verdad? El Putin que hoy conocemos. Entonces Putin se comprometió, y lo cumplió, de proteger al corrupto de Boris Yeltsin, ¿correcto? Esa es la realidad. Entonces todos esos grandes corruptos y todos esos grandes ricos, enormes, hay un nombre para esto cuando... Oligarcas. Oligarca, no me salía la palabra, oligarca. Está lleno de oligarcas Rusia. Entonces, tanto es así que Trump dijo hace poco que él tenía muchos amigos dentro de la nomenclatura rusa, y que iban a estar deseosos de comprar la ciudadanía norteamericana, la ciudadanía norteamericana,
que el pasaporte le iba a costar 5 millones de dólares a cada uno. Que él conocía en Rusia muchos que lo iban a hacer. Por Dios, los rusos son los principales enemigos de los Estados Unidos. Y miren lo que dijo, que iba a darles la ciudadanía a cambio de una tarjeta oro, creo que se llama, que eran 5 millones de dólares. Qué horrible las cosas que dijo Trump, ¿verdad? Claro. Pero eso fueron cosas que dijo, que las va a hacer seguramente, como esto de los aranceles y todo lo demás. Pero Trump fue lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos y al mundo, porque ha empezado una guerra comercial que puede terminar en cualquier cosa. Puede terminar en cualquier cosa. Y aquellos que en Uruguay, porque yo discutía mucho el año pasado, porque yo hubiera deseado que Trump hubiera perdido. Tú querías que ganara Kamala. Pero no por Kamala, ni siquiera por Biden. Lo importante era que no fuera Trump, porque yo pensaba que iban a hacer cosas malas. Nunca pensé todo lo malo que podía hacer Trump. Y lo hizo. Y aquellos en Uruguay y en otras partes del mundo que dicen, pero Trump es de derecha como nosotros. Mongo, eso es mentira. Trump no es de derecha, Trump es de él. Trump es de su bolsillo, de su super riqueza. Esa es la realidad. ¿Y qué hizo con los aranceles ahora? Yo le decía a estos amigos míos que dicen que son de derecha, como Trump. Trump no es de derecha. Y les decía, tengan cuidado, porque miren que Trump es capaz de hacer cualquier cosa. Después que ganó, dijo que se iba a quedar con el canal de Panamá. No es bueno para nadie. Pero siempre lo tuvieron ellos. Siempre lo tuvieron. Sí. Pero después dijo que quería quedarse con Canadá, que forma parte de la OTAN también, sí, ¿verdad? De la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que quería que fuera el estado número 51 de Estados Unidos, Canadá. Pero eso puede generar un lío impresionante desde el punto de vista militar también. Y después dijo que se quería quedar con Groenlandia, sí, que es, aunque no le gusta mucho a los groenlandeses, de Dinamarca. Pero no, es un contrato que se reajusta cada 10 años. Ahí está. Bueno, está vencido el contrato. Ahí va, pero si quieren ser independientes los groenlandeses, que lo sean. Ahora, ¿Trump la quiere para qué? Para convertir a Groenlandia en la extracción de petróleo, de determinados minerales y todo lo demás. Y le decía a esos amigos uruguayos, sí, miren ahora, después que Trump se sacó la careta, se sacó el antifaz, cuando se sacó la careta, yo digo, a ver, un día va a venir Trump y va a decir que está interesado en comprarnos la parte que nos toca a los uruguayos del acuífero guaraní, que está abajo, que es una masa impresionantemente extraordinaria de agua pura, potable. Está ahí abajo, que es compartido un poco con Brasil y un poco con Argentina también. ¿Paraguay no? Creo que Paraguay no llega a Paraguay. Estoy casi seguro, pero no, sí, lo estoy del todo. Entonces, tengan en cuenta eso, que Trump es capaz de cualquier cosa. Y eso de que a Uruguay lo benefició porque le metió solo el 10%, eso es una farsa, porque Uruguay con Estados Unidos tiene históricamente distintos porcentajes de aranceles según lo que exportamos a Estados Unidos, que es un cliente importante, carne, por ejemplo, y lácteos y otras cosas, pescados y mariscos, pero tiene distintos aranceles. El máximo para entrar a Estados Unidos los productos uruguayos es del 6%, pero hay otros menores. Entonces, si nos metió el 10%, no nos hizo ningún favor. Entonces, no tenemos que ser bobos. En realidad, no nos hizo ningún favor. Nada más que nos perjudicó menos que a otros. Esa es la realidad. Los aranceles. Bueno, con mucho respeto voy a discrepar totalmente. Nací en Estados Unidos, me crié hasta los 14, estudié allá. Hoy usted para Estados Unidos va a una tienda y para ver algo hecho en Estados Unidos es imposible, no hay nada. Se terminó. La industria americana no existe más. Esa implosión que le pasó a Rusia, si no se actuaba... ¿Esa qué, perdón? La implosión que habla de Rusia, sí, que implosionó, eso va a pasar con Estados Unidos si no se hace algo. ¿Y por qué está tan rico Estados Unidos? Y es la única superpotencia. Mire, Estados Unidos hoy le está pasando igual que le está pasando a los gobiernos socialistas de América Latina. Lo que le pasa a Uruguay hoy le está pasando a Estados Unidos. Ese mega estado que nadie labura,
que no hay una fábrica, que no hay una industria, ¿Cómo que no hay fábricas en Estados Unidos? no hay nada. Increíblemente... ¿En qué trabajan? No trabajan, ese es el problema. No. Estados Unidos hoy es un país agrícola de exportador de materias primas. Exporta hierro y petróleo. ¿Y por qué le va tan bien? No le va tan bien, tiene una deuda ¿Y monstruosa. la producción, la industria del armamento? Bueno, es una de las más por importantes. suerte la cortó ahora, porque el negocio del armamentista es demócrata. Lo fue siempre. El negocio del petróleo... Pero trabaja gente en esas fábricas. Pero hay que cortarlo porque genera guerras. Y cuando genera guerra, genera muertes. Eso es un cuento. No es cuento. Cruz, Los demócratas, usted mire para atrás, los demócratas, a ver quiénes iniciaron las guerras y quiénes las terminan. Los demócratas. ¿Quiénes tienen la bomba atómica? Los demócratas. Vietnam, ¿quién lo hizo? Los demócratas. Es un problema de los norteamericanos. No, es un problema mundial, porque cuando hay guerras en otros países... Él es gringo también. Acaba de decir que nació en Claro, Gringolandia. cuando hay problema en otros países... Hasta los 14 vivió. Hasta los 14. claro. Entonces... Le lavaron la... No, viajo a menudo. Le hicieron lo que los comunistas le hacen a los jóvenes. No, comunista no, si mi padre era compañero de Fidel y se tuvo que ir. ¿Cómo? ¿Tu Mi padre? Era compañero de Fidel Castro, de clase, de facultad, de universidad. El papá de él fue de mi los pa- primeros cubanos en abandonar Era la isla. abogado, compañero de Fidel. Está bien. Compañero de clase, se tuvo que ir de lo que fuera, a limpiar calles, taxista, lo que fuera. Como se fue toda mi familia. Entonces le voy a contar. Bueno, primero, Canal de Panamá. Primera cosa que dijo. Canal de Panamá le dieron un contrato de comodato a los chinos. Ese contrato de comodato, a partir de las amenazas que no la cumplieron, lo dieron de baja y ahora lo están arrendando al que pague. No es como antes que lo manejaban los chinos. Es como si el puente, no sé, de Fray Bento lo manejaran los chinos y cobraran peaje. Lo cambiaron porque se lo habían regalado a los chinos. El tema de Canadá, la gracia era que Canadá no cobraba impuestos a las empresas que fabricaban en Canadá, no cobraban nada y exportaban a Estados Unidos. Bueno, si no van a cobrar nada, ahora, ¿por qué le cobraban de Estados Unidos a Canadá un 60%? Todos los aranceles que puso Trump son exactamente la mitad de lo que se les cobra al mundo. En Japón le cobran 60% a los autos, en Estados Unidos se le cobraba 0. Ahora se les va a cobrar 30% a los autos. Todo a la mitad. Hoy en Estados Unidos había 550.000 empleados públicos que no se presentaban a trabajar. Tiene Ese es otro tema, en eso yo estoy de acuerdo. No pero- puede haber gente que vaya a trabajar por el Estado, estadual o federal, y que no labure y no que labure, cobre. Eso está mal. Bueno, pero ¿qué pasa en Uruguay? Hay un desempleo encubierto terrible en Uruguay también. Estos países con la deuda implosiona. Estados Unidos va a implosionar si de alguna manera no genera lugar de trabajo para la clase ¿Y por qué obrera. es tan rico desde hace tanto tiempo? Pero no es rico. Si usted saca el balance de Estados Unidos, está pérdida. Va a pérdida. Es un país fundido. Pero mientras ellos tienen el dólar, y el dólar lo hacen funcionar, lo imprimen. Lo imprimen, claro. Lo imprimen. ¿Y por qué le va tan bien? Pero cuando entonces? imprimen mucho, Pero te cuando bajan el imprimen precio. hoy tienen una inflación Ahora va a haber monstruosa. recesión en Estados Unidos. Y a mí no me preocupa Estados Unidos, me preocupa que este loco de Trump va a tirar por la cabeza la recesión al resto del mundo. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué Trump, tu querido Donald Trump, compatriota tuyo también, Exacto. por qué abandonó a Ucrania a manos de Rusia? ¿Y por qué le metió aranceles a todo el mundo menos a Rusia? Ahora, a Rusia le puso 0, no lo tocó. Y cuando alguien le dijo, oiga, jefe, ¿y qué pasa con Rusia? Yo le voy a contar. Dice, lo que pasa es que Rusia está muy golpeada porque tiene muchas sanciones económicas. ¿Cómo no va a tener muchas sanciones económicas si son unos monstruos? ¿Quiere que le Putin cuente? se comió a Georgia, ahora se quiere comer a Ucrania, le comió un pedazo, de ahí no pasa. ¿Quiere que le cuente? Son malos soldados los rusos, son espantosos. Los rusos militarmente son un desastre. Ya te devuelvo la palabra. Hubo en 500 años, en los últimos 500 años, hubo un solo general ruso vencedor, ganador. Uno solo. El invierno. El general Invierno, efectivamente. Pero fue el único. Sí, Después- que ametrallaba a los rusos que iban para atrás. En Ucrania O sea, también. bueno, hace sí, frío. En Ucrania también hay invierno. Está correcto, pero En Ucrania Ucrania tiene una democracia. No, la tiene Rusia vencida. no. Rusia no es una democracia. Ucrania hoy tiene la democracia vencida. Bueno, La pero tiene vencida. En el medio de una guerra. La es tiene vencida. Es prorruso. No, Tampoco. No. Es prorruso, Pues, pro Putin. No. Bueno, dale, te Bueno, devolvemos la palabra.
Mira, la guerra de Ucrania es un curro. Pero estabas hablando de Estados Unidos. Bueno, pero quiero volver a Estados Unidos. La guerra de Ucrania se tuvo que parar porque se comieron 300.000 millones de dólares y de costo piensan que es la mitad. Toda la plata que giraba en Ucrania de alguna manera volvía a Estados Unidos. Pasaba lo mismo que cuando ayudan, esas ayudas del fondo, cuando ayudaron a Argentina en la época de Macri, que impusieron 40.000 millones de dólares y volvieron 20.000 a Estados Unidos. Fue una guerra especulativa, un curro demócrata de la fábrica armamentista con gente muerta. O sea, los gringos son como son. No son como son, porque con Trump, como son. Con Trump no hubo muerto, no hubo muerto. Trump es bueno y Kennedy es malo. Eisenhower es malo. No, Kennedy realmente... Era demócrata. Kennedy realmente entró en la guerra de Vietnam, pero el gran explosión fue Lyndon Johnson en la guerra de Vietnam. Kennedy entró en la guerra para proteger lo que sería una pseudo-democracia, pero la explosión fue el curro de los helicópteros de Lyndon Johnson. El tema era que no avanzara el comunismo, que al final terminó avanzando. ¿Y quién cortó la guerra? ¿Y quién cortó la guerra? Suerte, se cortó por lo menos el medio. ¿Y quién cortó la guerra? El norte comunista y el sur. ¿Y quién cortó la guerra de Vietnam? ¿Quién la cortó? Nixon. Los republicanos. Nixon, bueno, siempre es así. Siempre es así. Son los buenos. Yo creo que en Estados Unidos no hay buenos y malos. Hay gringos. Hay estadounidenses, ¿de acuerdo? Pero Estados Unidos y uno está se muy palanquea mal. a los otros. Ahora, la industria de la guerra es una realidad. Pero perdón, no solamente los demócratas en Estados Unidos. En Francia es una industria, tiene industria armamentista. Bélgica tiene una industria armamentista importante. Israel, bueno, si Israel no está en Europa, está al borde de Europa, en Medio Oriente. Bueno, el Congo, el Reino Unido. Argelia, Congo belga. O sea, lamentablemente la civilización humana es así. Pero durante el periodo de Trump no hubo un disparo en el exterior. No hubo un muerto de un soldado americano durante Trump. No hubo una guerra. Claro. Yo hago una pregunta. Eso es bueno. Abandonó a Siria. Eso es bueno. Abandonó a los kurdos en el norte de Siria y los entregó a los turcos. Yo hago una pregunta. Arriba. ¿Cuántas veces Estados Unidos tiene que salvar a Europa? ¿Tiene que qué? Salvar a Europa, lo económico y lo militar. Pero perdón, yo no digo que todo esté mal. Por ejemplo, el hecho de que Europa tenga el 5% del PIB para el gasto en defensa está bien. Eso no está mal, porque no todo lo de Trump es malo. El problema es que lo malo es muchísimo más que lo bueno. Esto de Rusia con Ucrania es un maldito. Quiere quedarse, quiso que Zelensky le dijo, no te firmo, hermano. Quiso quedarse con las tierras raras. Se la firmó. Correcto. Se la firmó, creo. No la firmó ni la va a firmar. Se querían quedar con todo. Entonces, Trump lo que dice y piensa... pero Zelensky hizo campaña por Biden. Fue a Estados Unidos a hacer campaña por Biden. Y bueno, pero así es lo que le convenía a su pueblo. Ahora, Trump arregló con Putin hace tiempo, ¿de acuerdo? Te dejamos Ucrania y vos... hacé la vista gorda si me resuelvo quedar con Groenlandia. Entonces, Putin, que estaba muy mal, que venía muy mal, ¿de acuerdo? Revivió, ¿con quién? Con Trump. Lo de Trump es lamentable. Aparte, esa formación que tiene el tipo, el súper rico ¿verdad? Un amigo me dijo hace unas cuantas semanas, este tipo parece un emperador romano. No respeta absolutamente nada, no respeta el Senado romano, y habló de Julio César. Yo le dije, no me compares a Trump con Julio César, comparámelo a Trump con Calígula, que era un loco, ¿de acuerdo? Calígula, un emperador romano, nombró cónsul a su caballo. Trump nombró cónsul a Elon Musk. No estoy diciendo que Elon Musk sea un caballo, estoy diciendo que hace locura. Lo llevó a la Casa Blanca, le dio una oficina. Hace 5 años, cuando le ganó Biden, asaltaron el Congreso, esos mismos que... Pero fue medio en serio, medio en broma, ¿no? Porque había uno disfrazado del hombre araña. Murió una persona, ¿qué el hombre araña? Otro disfrazado de Batman. Eran unos locos, eran unos terroristas que se estaban apoderando del Congreso de Estados Unidos. Eso fue terrible. Está probado que no fue fogoneado por Trump, ¿eh? No fue mandado. Bueno, jóvenes. Cruz, no seas malo, escuchame. No te comas los mocos con esa cosa. Los arreglos que no incluyan muertos me encantan. ¿Los qué, perdón? Los arreglos que no implican muertos en guerra me encantan. A mí me gusta. Que no implican muertos. Sí. Pero el muerto era la democracia en Estados Unidos. Ahora, el sistema
judicial en Estados Unidos es una cosa muy rara, porque a cualquier pobre desgraciado lo mandaban a la silla eléctrica. A cualquier pobre le meten 30 años. Y a Trump, con las cosas que dice, no fueron capaces los jueces, y había jueces en el tema y fiscales, no fueron capaces de meterlo preso. El tipo tendría que estar preso al día de hoy. ¿Qué hizo para estar preso? ¿Cómo que hizo? Te pongo solo lo del Congreso. Después presionó a su propio vicepresidente. ¿Cómo era que se llamaba? Uno que era de ¿qué estado? De Indiana, donde nací yo. ¿Eh? De Indiana, donde nací yo. De Indiana. De Indiana. Bueno, ese hombre, ¿cómo es el apellido? A No ver, que recuerdo vos te- ahora. Me olvidé. Bueno, el vicepresidente. Dijo que era un- Mike Pence. Mike Pence. Dijo que era un cobarde. ¿Quién dijo? Trump le dijo que no era un patriota, que era un cobarde. ¿Por qué? Porque quería que Pence, que era Interrumpiera el- que es republicano, quería interrumpir el conteo de los votos y le había dicho, vamos a fraguar. No, él quería que interrumpieran. ¿Qué te parece? Quería interrumpirlo. O sea, le estaba pidiendo algo a un tipo que era el segundo al mando del barco estadounidense, que lo favoreciera con unas boletas de votos. No es la Corte Electoral Uruguaya eso. No, claro. No es la Corte Electoral Es Uruguaya. distinto. Ahí se envía, es ahí distinto. caían Es caían distinto. boletas Le a la dijo- semana no, Le dijo en al camiones. vicepresidente Con que Trump también. la historia no lo iba a recordar, dijo Trump. Claro. La historia no la acordaba. Y a él lo van a recordar como Calígula. Ya vas a ver. Va a terminar bien. Sí, bien, Va a terminar bien. bien Bueno. reventado.